Hola hermanos, el día de hoy, 3 de mayo del 2020, es cuarto domingo del tiempo de la Pascua, el domingo del Buen Pastor. Así se le conoce normalmente al cuarto domingo porque en el Evangelio siempre leemos el capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Hoy vamos a leer, como estamos en el ciclo de Mateo, aunque estamos leyendo el Evangelio de Juan, vamos a leer los primeros versículos, los primeros 10 versículos de ese capítulo 10. El próximo año leeremos otros y así, ¿verdad? Es decir, hasta completar, leer todo el discurso, o más bien toda esta imagen preciosa de Jesucristo como pastor de las ovejas o como puerta donde entran, de puerta del redil donde entran las ovejas. Yo les pido de todo corazón, con muchísimo cariño, que oren mucho por nosotros, pastores, que el Señor nos ha confiado la tarea de cuidarle el rebaño, una porción del rebaño nos corresponde a nosotros cuidar, y bueno, que lo hagamos, sobre todo en esta crisis que estamos viviendo, de la mejor manera como lo haría Cristo, que esa es la clave de todo esto. Y pidamos también porque en muchos países es la jornada de oración por las vocaciones, el día del seminario, en otros lugares, en fin, por eso tenemos tanto que pedir, ¿no? Que nuestros muchachos, nuestros jóvenes en los seminarios, pues sigan adelante, progresen, maduren en la fe, en el compromiso como verdaderos seguidores de Cristo e hijos de la iglesia, y que haya muchos otros jóvenes que se decidan a seguir al Señor en este ministerio tan lindo y amados por Él. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Fíjense, continuamos. Los domingos es un poco simpático porque se lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero de una manera particular, ¿no? Lleva una propia secuencia, así como llevamos otra secuencia durante la semana. ¿De acuerdo? Recuerden que hemos llegado ya al ciclo de Pablo en la lectura que hemos hecho en las 3 semanas anteriores. Ya mañana seguiremos en esto del libro de los Hechos de los Apóstoles, pero ahora, en el caso de los domingos, sigue otro ritmo. Entonces, esto que escuchamos ahora es el final del discurso de Pedro el día de Pentecostés. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14, del 36 luego al 41. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y también para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, varios elementos. ¿Se acuerdan que hace un par de semanas lo hemos leído también este texto? Lo hemos meditado. Yo siempre me quedo con lo primero. O sea, la primera cosa, la firmeza de Pedro. Acuérdense, eso se dice parresía, se dice en el buen griego. O sea, es el valor para decir las cosas. Se lo dice en su cara. Ustedes lo crucificaron. Pero miren cómo empieza. Tengan la absoluta certeza de que Dios ha constituido, el querigma, a Cristo como Mesías y Señor. A Jesús como Mesías y Señor. Bueno, realmente este es el querigma, ¿no? Pero lo dice con toda claridad. Segundo elemento, esas palabras le llegaron al corazón. ¿A dónde llegarán nuestras palabras? Esa es mi pregunta cada vez que leo este texto, ¿no? ¿A dónde llegarán mis palabras? ¿Le llegará a usted a la mente? ¿Le llegará a usted a la cabeza, a su razonamiento? Este padre, las locuras que dice, hombre, ya me tiene cansado. Bueno, está bien, pues, le llegará. Yo no sé a dónde llegan las palabras que hacemos nosotros, porque las palabras de Pedro le llegaron al corazón a la gente. Hay que pedirle al Señor para que los predicadores, nuestras palabras lleguen al corazón y nazcan del corazón. Que ese es el otro detalle, ¿no? Porque podemos ser muy buenos ahí diciendo cosas, hilvanando y pero si no está el corazón detrás, de nada sirve. ¿Qué tenemos que hacer? Eso es lo eterno, es el encuentro con el Señor, el que descubre al Señor. Lo que se debe preguntar es: ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? O sea, ¿de qué sirve que yo escuche la palabra tan lindo, verdad? Qué bonito lo que dice el Padre fulano, qué bonito lo que dice el Papa, qué bonito lo que dice Pedro. Pero me entra por un oído y me sale por el otro y se acabó la historia, pues. O sea, eso no sirve para nada. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Y en la primera llamada, no se anda por las nubes, Pedrito. Arrepiéntanse. Conversión en Pascua, cuarto domingo en mayo. No, el mayo es el mes de la Virgen. No hablemos de cosas lindas, del rosario y otras cosas. Dale, conversión. Arrepiéntanse. Ya, pónganse a salvo de esta generación corrupta. Dice corrompida ahí, pero es lo mismo. No sé si me explico. No, si es que hay que ver.
Oigan, ayer me mandaron un meme de esos que uno se queda, ¿verdad? Que lo que sube al mismo tiempo, casi en paralelo con la pandemia, es la corrupción. Y uno dice, ¿cómo es posible? Y no es solamente en nuestros países, es que pasa en todas partes, Dios mío. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo puede haber gente qué tipo de corazón tendrán de ponerse a enriquecerse a costa de esta situación, de esta pandemia? ¿Cómo es posible que le aumenten el precio a las mascarillas, a los guantes, digo, a las cosas que deberían de manejar los médicos? Hasta las usamos nosotros por seguridad también, pero óiganme, cuando ustedes miran que le aumentan a los productos para que coma la gente, no tienen corazón. Entonces, arrepiéntanse y a nosotros pongámonos a salvo de esta generación corrompida, de esta generación corrupta. No caigamos en corruptelas nosotros, y lo nuestro es otra cosa. Lo nuestro es vivir en la gracia de Dios. Hablando de la gracia de Dios, ay, la belleza del texto de hoy. Primera carta de San Pedro, la segunda lectura, ¿no? Primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículos del 20 al 25. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Insultado no devolvió los insultos, maltratado no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que muertos al pecado vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Eran ovejas descarriadas. Bueno, hay algunos que yo creo que todavía andamos bastante perdiditos, ¿verdad? Y tenemos que volver al redil, hay que volver al pastor y guardián de nuestras vidas. Pero miren el texto. Soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien. El que sufre porque está haciendo algo malo, o porque hizo algo malo, o porque cometió un pecado, eso ya no entra en esta concepción, ¿no? Piénsenlo por un momento. O sea, aquí estamos hablando de usted sufre porque ha hecho el bien, sigue haciendo el bien, y hay quien no lo reconoce. Eso, díganmelo a mí, después de 23 años casi de sacerdocio. Mañana cumplo un año de estar en esta parroquia, fíjense donde estoy ahora, y hombre, uno dice, todo es una lección en la vida, ¿no? ¿Cómo aprende uno a darse cuenta? Lo que más hace sufrir es eso, un pecado, evidentemente. Un pecado hace sufrir muchísimo si uno tiene conciencia. Si ya le viene valiendo lo que ha hecho, entonces no. Pero cómo duele hacer el bien, seguir haciendo el bien, procurar el mejor bien posible, y al final que le represente a uno un sufrimiento. Pero aquí está, pues. Esa es cosa agradable a los ojos de Dios. A esto han sido llamados ustedes, porque Cristo sufrió por ustedes y les dejó un ejemplo para que sigan sus huellas. Entonces, perdónenme, que si lo digo, no me lo he dicho como una queja, sino que lo estoy diciendo porque efectivamente, pues sí, eso es lo nuestro, pues. A eso hemos sido llamados. Lo nuestro es, aunque cueste, aunque duela, usted siga haciendo el bien. Aunque haya quien invente lo que invente, saque lo que saque, usted siga haciendo el bien. No se canse de hacer el bien. Él no cometió pecado. Pero él no profería amenazas, no devolvía el insulto, no. Entonces nosotros tenemos que aprenderle a eso. Cuesta, dan unas ganas a veces de contestarle a alguna gentecita que dice cosas que no vale la pena. Pero por eso precisamente, ahí es donde entra nuestra vocación. Nuestra vocación es a la santidad. Por eso hay que ir al buen pastor. Capítulo 10 del Evangelio de Juan, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: yo les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la puerta. Todos los que han venido antes son unos ladrones. Bueno, hay que ver, porque miren,
A ver, vamos por partes. A ver cómo lo digo que no suene, que no se tergiverse. ¿Ok? Primero, el Señor es la puerta. No hay otra. Cualquier otro que se pretenda saltar, o sea, el que no quiere entrar por Cristo, no va a encontrar pastos, sino que es un ladrón y un salteador. Estamos. Y eso lo digo porque hay algunos que acomodan hasta el mismo Cristo. O sea, las exigencias del Evangelio las vienen acomodando desde hace años para saltarse la tapia, para saltarse el cerco. Y eso lo vemos constantemente. ¿Cuánta gente se aprovecha hasta de la mismísima palabra de Dios para enriquecerse en abundancia, pero no para dar vida en abundancia ni para tener vida en abundancia? Y eso nos pasa. Nos pasa muy a menudo que encontramos personas que aparentan ser pastores, que aparentan ser seguidores de Cristo, pero en el fondo son lobos rapaces, que lo único que les importa es ver cómo agarran a las ovejas, se las comen, las deshacen, las pierden, las dispersan. Ese es el tema. Por eso usted tiene que revisar, y yo también, claro. Pero yo en cuanto pues colaborador del Señor en esta misión también, ¿no? Pero veámoslo solamente como ovejas. ¿Por dónde se está metiendo usted? Es que hay algunos que yo no sé si es que se quieren ganar el cielo a punta de apellido, a punta de dinero, a saber cómo, pues. Ya es una cosa terrible, ¿no? Fíjense, el pastor camina delante de ellas lo siguen porque conocen su voz. Miren, hermanitos, hay que pedirle algo al Señor el día de hoy clarísimo. Buen oído, para que no nos engañen. Porque hay algunos que ya les digo yo, algunos que los escucho a veces, no sea tan a menudo, pues, pero algunas veces que yo he escuchado predicar algunos de estos señores que se dicen bajo los montones de títulos que se dan, ¿no? Y pastores, apóstoles y no sé qué otras cosas. Y también puede pasarnos a los sacerdotes, no nos engañemos. Pero yo cuando los escucho, miren, se los prometo, que lo que se me viene a la mente, así debe haber sido la serpiente en el paraíso. Con ese tonito de voz así, ese siseo que tienen las serpientes. Y que así me parece. Se lo digo de corazón. Por eso yo le pido, Señor, que yo no me pierda. Claro, es más difícil en el sentido de que estoy en la institución que fundó el Señor Jesús, ¿no? Entonces, pero hombre, que hay que tener cuidado, porque a veces también pensamos que es la voz del Señor y somos nosotros solitos hablando. Solo somos nosotros solitos que nos queremos decir y entonces creemos que lo que nosotros nos queremos decir esa es la voz de Dios. Nada. Él va adelante. ¿Y qué va cargando el Señor delante? Su cruz. Por lo tanto, lo que decía la segunda lectura, soporten con paciencia los sufrimientos. Difícil, ¿no? Nos rebelamos frente a esto. Bueno, oremos, y perdón que yo sé que siempre me paso un buen rato los domingos. Te adoramos a ti, Señor, buen pastor de las ovejas, puerta siempre abierta, amigo en el camino, dando la vida a pedazos. Te pedimos, buen pastor, por la humanidad, por los jóvenes del planeta, para que sean generosos en decir sí. Buen pastor, condúcenos a fuentes tranquilas, repara nuestras fuerzas. Buen pastor, acércate siempre a nuestra vida y estampa en nuestras mejillas tu amor derramado. Aunque caminemos por valles de tinieblas, aunque la luz se apague, no tenemos miedo, pues tú, buen pastor, nos conduces siempre por lo mejor de la vida. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz domingo del buen pastor. Felicidades a mis hermanos sacerdotes, pastores del rebaño, para que lo cuiden y entremos junto con el Señor por Él que es la puerta. Bendiciones para todos.